El contexto de este devocional es Éxodo 12, 1 al 28. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Éxodo 12, 12 y 13. El Señor había dado instrucciones a su pueblo para la realización de la Pascua. Tal vez, al escuchar esas indicaciones, los israelitas se preguntarían cuál era el objetivo de tales preparativos. Por ello, Dios explicó claramente a Moisés que esa era la manera en la que los hebreos serían salvos de la última y más terrible de las plagas que caería sobre Egipto. La palabra Pascua significa pasar por alto. Para librarse del juicio que caería sobre los primogénitos egipcios, los israelitas debían obedecer a Dios y aplicar la sangre del cordero tal como Él había dicho que debían hacerlo. Entonces, cuando el Señor viera esa señal en las puertas de los hogares, pasaría por alto aquella casa. Para ser salvos de la muerte que traería la última plaga, los israelitas debían creer la advertencia que Dios había hecho y demostrar esa fe obedeciendo las instrucciones que Él había dado. Piénsalo. Aún hoy, para ser salvos del juicio, Dios requiere fe. Pero, ¿en qué debemos tener fe? Debemos tener fe en que todo lo que dice Dios de nosotros en su palabra es verdad. Y Él dice que somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Él y que no podemos hacer nada para limpiar nuestra propia maldad. Para ser salvos del castigo por el pecado, Dios también requiere obediencia, ya que solo a través de la obediencia demostramos que nuestra fe es real. Por ello, en obediencia debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, en nuestro lugar, es suficiente para reconciliarnos con Dios y darnos salvación. Recuerda, así como la sangre del Cordero preservaría a los israelitas del ángel destructor, la sangre de Cristo protege de la ira de Dios y de la condenación eterna a todo aquel que cree. Ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Romanos 5:9. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Romanos 8:1. Es importante señalar que los israelitas no fueron salvos por formar parte de la descendencia de Abraham. De hecho, si alguna familia hebrea hubiese dejado de lado el mandato de Dios y no hubiese pintado los postes y el dintel de su puerta con la sangre del cordero, habría sufrido la muerte de su primogénito. Del mismo modo, si alguna familia egipcia hubiera obedecido las órdenes de Dios, habría sido salva. Así también, nadie se salvó de esta plaga por ser una buena persona o por haber cumplido con el rito de la circuncisión. En aquella noche terrible, nadie podía alegar obras ni méritos personales para librarse de la muerte. Dios había dicho: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Por lo tanto, solo aquellos que creyeron en Él y en obediencia colocaron la sangre en los marcos de sus puertas fueron salvos. Dios ha declarado que ninguna otra cosa tiene el poder para salvar excepto la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Aunque no puedas comprender completamente a Dios y su obra redentora, si crees en su palabra, eres salvo. ¿Crees esto? Ahora bien, es importante saber que la sangre del Cordero de ninguna manera era una señal mística o supersticiosa. Entonces, ¿cuál era su significado? Existe un gran principio que abarca la totalidad de la palabra de Dios. Este principio es el siguiente. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Ningún juez humano puede ignorar el delito cuando se le trae a una persona culpable. Por el contrario, debe aplicar la ley a fin de que cualquier transgresión sea debidamente castigada. Aún así, muchas veces sucede que los jueces humanos se corrompen y obran con injusticia. Sin embargo, Dios es el juez del universo, y como juez completamente recto y justo, Él no puede arbitraria y generosamente cerrar sus ojos ante la realidad del pecado y no hacer nada al respecto. Por ello, el salmista dice: «Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones». Salmo 9, 7 y 8. Pero, ¿cuál es el castigo por el pecado?
En la mayoría de los casos el castigo es proporcional al daño causado. Si alguien comete un delito menor contra otra persona, la pena impuesta por el juez será acorde a la gravedad de la falta. Por ejemplo, si alguien roba un artículo de poco valor en una tienda, probablemente reciba una multa o una sanción leve. Sin embargo, si ese mismo individuo comete un crimen contra una figura de gran autoridad, como el presidente de su país, las consecuencias serán mucho más severas. Esto se debe a que el castigo no solo toma en cuenta la acción en sí, sino también la dignidad e importancia de la persona contra la que se ha cometido la falta. Nuestro delito es habernos rebelado contra el Creador del universo, cuya autoridad es infinita. Somos culpables de haber desobedecido sus mandatos y de haber pisoteado su santidad. La gravedad de nuestra ofensa es incalculable. Por lo tanto, tal como dice el apóstol Pablo, la única retribución justa y la única pena posible por nuestro pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, en su gracia, bondad y misericordia, Dios ha dispuesto que una vida inocente sustituya al culpable. En Egipto, el sustituto del primogénito de cada familia fue un corderito, pero cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su propio Cordero, sin mancha ni contaminación, Jesucristo, cuyo sacrificio es definitivo. Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En aquella trágica noche de Egipto se produjo la muerte del hijo mayor en cada una de las casas que no estaban protegidas por la sangre. La sangre colocada sobre los marcos de las puertas era una indicación de la fe de sus moradores. Es solamente la sangre de Jesús, es decir, su vida derramada en sacrificio, la que puede quitar el pecado, y es únicamente la fe en Jesús y en su sacrificio la que puede dar salvación y vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Juan 3:36.